De nuevo, mis hermanos, buenos días para todos. El Señor sea con ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Yo quisiera destacar algo que no mencioné al principio de la clase, y es que mi esposa viene conmigo, me acompaña, ella también es miembro de la iglesia, y bueno, vengo acompañado, muy bien acompañado. Me siento muy a gusto por eso. Vamos a encomendarnos al Señor en oración antes de poder trazar la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Bendito Padre, queremos que nuestra adoración a ti sea pura. Queremos que nuestros corazones se inflamen en adoración a causa de las perfecciones de tu ser. Queremos alabarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Rogamos que seas tú creando esa adoración en nuestros corazones y nosotros podamos profundizar en las riquezas del Dios a quien adoramos. Padre, ayúdanos a todos. Ayúdanos en este tiempo donde adoraremos en la predicación. Sé tú edificando a tu pueblo con tu palabra, trayendo a pecadores al arrepentimiento y a la fe. Padre, ayúdame a mí, porque tú sabes que no soy un hombre suficiente para una labor tan preciosa, solemne y llena de responsabilidad como esta. Te lo ruego en Cristo. Amén. Hace unos 8 años aproximadamente se quedó un grupo de cristianos en la casa de un pastor como parte de un retiro espiritual de ayuno por 3 días. Un retiro espiritual por 3 días netamente de ayuno. Durante ese tiempo se hicieron cosas que se hacen normalmente en las iglesias, pero con un poco menos de formalidad. Es decir, no había una estructura litúrgica estricta para la oración, los cantos, la lectura de la Biblia y la predicación de la palabra. No existía eso. No existía tal estructura. Era más bien algo orgánico y devocional por parte del corazón de los líderes y de los miembros que asistieron a dicho retiro espiritual. Para ese entonces, la salud doctrinal del pastor se apreciaba de manera muy honesta, pero que en el pasar de los años fue en un declive rotundo. Para sorpresa mía, yo estuve en ese retiro espiritual, me enteré de que ahora no es pastor, sino apóstol. Su posición pública ha tenido más alcance que antes y la forma en cómo hace ministerio cristiano dista mucho de la grandeza apostólica. Muy alejado de ese principio o de ese legado histórico que los apóstoles nos dejaron. No obstante, un hermano muy querido me envía recientemente una imagen donde aparece dicho pastor acuñando una frase muy interesante donde menciona lo siguiente acerca de la iglesia. La frase o título de su sermón de ese domingo decía lo siguiente: la iglesia es el mejor lugar para pecar. La iglesia es el mejor lugar para pecar. Así decía el título de su sermón. De hecho, no ha sido el único al decir ese tipo de frases que se percibe en los lugares más que todo de crecimiento, donde el énfasis está en las personas y el número y no en la salud doctrinal de sus miembros. Aquellas iglesias que se enfocan netamente en traer a personas y no enfocarse espiritualmente en la salvación y el crecimiento de sus almas. Otro pastor decía que la iglesia es el lugar más seguro para pecar. Este decía es el mejor lugar, este decía es el lugar más seguro para pecar. Más seguro porque ellos presuponen que es la iglesia donde los miembros están al pie del cañón para restaurarse.
No pongo en duda, mis amados hermanos, lo nocivo que pueda ser esta frase en manos equivocadas. La iglesia es el mejor lugar para pecar, entendiendo que quizás sea una promoción o libertad al pecado dentro de las iglesias. Para nada, de hecho, el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios quiere que su pueblo no peque. Dios desea que su pueblo no peque. Pero sí concuerdo que aunque los creyentes son propensos a las caídas, la iglesia es el lugar más seguro donde ese creyente caído puede propiciar una redención para su alma. Eso sí lo creo, lo abrazo y lo promuevo. Es en la iglesia de Cristo, no es en otro lugar, donde el creyente puede ser prontamente restaurado. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a la carta de Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 19 al versículo 20. Y el título de este sermón, mis hermanos, es Una misión redentora. Una misión redentora. Dice la bendita y santa palabra de Dios: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El argumento que traigo para ustedes en esta mañana es el siguiente: hemos sido capacitados a través de la obra redentora de Cristo para restaurar a los caídos. Hemos sido capacitados a través de la obra redentora de Cristo para restaurar a los caídos. Ese es mi argumento para ustedes. Y el bosquejo es el siguiente: en primer lugar, a quienes se rescata. A quienes se rescata. En segundo lugar, ¿quién participa en la misión? ¿Quién participa en la misión? Y por último, ¿cuál es el fruto de la misión? ¿Cuál es el fruto de la misión? Así que el bosquejo, 3 puntos. En primer lugar, ¿a quiénes se rescata? ¿Quién participa en la misión? ¿Y cuál es el fruto de la misión? Nos encontramos ya en la recta final de la serie de consejos que Santiago dispensa a la iglesia perseguida. Como iglesia, en su momento, ustedes se incursionaron en el estudio consecutivo de este libro neotestamentario y a los beneficios que esta carta provee para la salud y el crecimiento de la iglesia local. Es una carta netamente práctica, la carta de Santiago. Tal como dijo Pablo, toda la escritura, incluyendo Santiago, es inspirada por Dios y por lo tanto útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la descripción que le da el apóstol Pablo a esta palabra inspirada. En otras palabras, mis hermanos, depende de la observación que se le da a la palabra de Dios para producir el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia local. Depende mucho de eso, de la observancia que le damos a este santo documento histórico. Sin alimento, naturalmente hablando, no hay crecimiento. Sin la palabra, entonces, no hay crecimiento probado, podemos entonces concluir. De hecho, es por eso que durante el tiempo de adoración, mis amados hermanos, que tenemos como iglesia local, el tiempo de predicación es el tiempo más importante. Es el mejor tiempo, porque Dios dispensa su palabra a su pueblo. Usted viene acá para escuchar la voz de Dios en la predicación. Es el tiempo más importante dentro de la adoración. ¿Cuál cosa? La predicación. En los tiempos de la primera iglesia, la membresía permanecía de pie durante el sermón.
y los sermones duraban más de 1 hora, escuchando y escuchando la palabra de Dios predicada. Porque es a través de este espacio que Dios da a conocer su voluntad y su consejo al pueblo que Él ganó a través de la sangre derramada de su Hijo en la cruz del Calvario. A Él le ha placido, como dice el apóstol, salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación de la palabra. Al mismo tiempo, preservarlos hasta el final con la misma palabra. Así de sencillo, salva a los hombres a través de la predicación de la palabra y los preserva hasta el día que venga Cristo por segunda vez con la misma palabra. ¿Ven lo importante de la palabra? ¿O la predicación de la palabra? ¿O escuchar la palabra de Dios? Lo que pretendemos hacer cada semana no es menos que otra cosa, mis hermanos. Lo que hacemos al venir cada domingo a la iglesia es lo más importante. Es escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. En su momento, ese monje agustiniano, Martín Lutero, quiso hacer 2 contribuciones al cristianismo. Solamente 2 contribuciones. Una Biblia que el creyente pudiera entender y, en segundo lugar, un himnario con el cual ellos pudieran cantar. Él dijo: suéltenlos, la llama se esparcirá por sí sola. Lo que los predicadores hacen cada semana en el púlpito es soltar la palabra de Dios, descansando en que ella traerá por sí sola el efecto en cada corazón. En eso descansamos, en que Dios traerá su fruto esperado. Ahora bien, este libro, que es parte del canon bíblico, la carta del medio hermano del Señor Jesús, Santiago o Jacobo, fue una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento bajo un contexto de mucha opresión y hostilidad a un grupo de creyentes judíos que estaban bajo la dispersión. Ese es el marco contextual que engloba a esta carta. Es decir, creyentes que estaban siendo perseguidos a las afueras de Palestina. A aquellos creyentes judíos que están dispersos por el mundo debido a la fuerte persecución que se inició en contra de ellos, de su fe, de sus convicciones, del evangelio mismo. Nada más en el capítulo 1 hallamos que la palabra para prueba se repite unas 3 veces. En el capítulo 1, dándonos a entender que la adversidad y el dolor son el marco que encierra cada uno de estos consejos. Por ejemplo, el dolor, la adversidad, la aflicción, la persecución. De hecho, reflexionemos un poco en función de eso. Si los consejos que se imparten bajo un contexto calamitoso deben ser observados y obedecidos por su audiencia, como es el caso de la iglesia perseguida de Santiago, ¿cuánta mayor observancia y obediencia no se debe tener cuando dichos consejos son transmitidos en tiempos de paz y quietud, donde las condiciones están de manera perfecta para obedecer? Como diría un pastor dominicano, mis amados hermanos, estamos leyendo, en otras palabras, correspondencia ajena. No es nuestro contexto, ciertamente. No estamos bajo persecución. Sin embargo, este tipo de consejos dispensado a una congregación como esta y que no había tregua para ellos en la obediencia, ¿cuánto más se debería pedir entonces de nosotros? Estamos leyendo correspondencia ajena y puede que se nos haga un tanto difícil entender las implicaciones históricas de los judíos del primer siglo. En primer lugar, porque no somos la primera audiencia, somos la audiencia del siglo XXI. Aún así, aunque la situación histórica sea esa en particular, los principios de la palabra de Dios son atemporables y aplicables a cualquier tipo de tiempo. Para Santiago, el sufrimiento, como lo vemos en la parte del capítulo 1, no es un asunto sin propósito. Es algo que él desarrolla a lo largo y ancho de toda la carta. El sufrimiento no es un asunto sin propósito. Él entiende que en los procesos de dolor, y que muchas veces no entendemos del todo, y que posiblemente nunca entendamos tampoco, son oportunidades que Dios brinda a su iglesia para madurar, para refinar vuestra fe o para autenticar vuestra fe.
Bendito sea entonces la crisis que genera ese crecimiento esperado por Dios a través de la prueba dispensada. Bendito sea el crecimiento que genera madurez espiritual. Pasas por muchas cosas, pero la piel se te pone un poco más gruesa. Confías más en las promesas de Dios, entiendes más sus propósitos, descansas más en Él. Confías más en su soberanía. Damos gloria a Dios por eso, porque tiene un propósito benefactor y bueno para su pueblo. Beneficiarlos, hacerlos madurar, hacerlos partícipes de su santidad. Sin embargo, en esta última sección hallamos, como dicen algunos eruditos de la Biblia, un cierre con broche de oro, o como yo he llamado en mis propias reflexiones, una gran perla a estudiar. Una porción que es muy breve, pero que está muy conectada con su contexto anterior. Aunque de manera simple no parezca, está intrínsecamente conectada. De manera particular, mis hermanos, en toda la carta se repite la palabra para hermanos míos unas 15 veces. 15 veces en 5 capítulos se repite la frase o la palabra hermanos míos. Además de que dichas declaraciones encierran ciertas divisiones en la estructura de toda la carta. No obstante, y siendo esta última sección la manifestación del último epíteto, en este caso de la frase regular, hermanos míos, su mensaje está dentro del cuadro de enseñanzas que el autor viene tratando a la congregación. Alguien ha titulado esta sección como el ministerio de la restauración. Los versos 13 al 19 es el pueblo de Dios haciendo la obra de Dios para restaurar al pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios haciendo la obra de Dios para restaurar al pueblo de Dios. Versos 13 al 19. En los versos 13 al 15 observamos tanto la participación individual del creyente en su aflicción, como también la de los ancianos como parte de su ministerio. Vemos ambas responsabilidades dentro de esos versículos. En los versos 16 al 18 vemos el resto de los creyentes hacer también la obra del ministerio, pero entre ellos mismos en lo íntimo, en lo cercano, en la rendición de cuentas, confesión y también en la oración comunitaria. Eso describe su ministerio orgánico e integral entre ellos. Es decir, en esta última sección vemos el ministerio de todo creyente, sea oficial o no sea oficial, en la participación de la restauración de otros creyentes de la iglesia. En otras palabras, mis hermanos, no hace falta ser un obispo para hacer la obra del ministerio. No hace falta que usted lo comisione para usted ser parte de la obra de Dios en la iglesia de Dios. No hace falta ser un delegado por la asamblea para acompañar a otro hermano. Usted puede hacerlo de manera orgánica. Debe de hacerlo. Usted se comprometió a eso en el pacto que hizo delante de Dios y delante de una serie de testigos. Dios nos da ese privilegio. Qué hermoso privilegio ser parte de la obra de Dios en su iglesia. El ministerio los unos a los otros es parte esencial del oficio que Dios ha encargado a todo cristiano para hacer. A todo cristiano, insisto, a todo cristiano. Todos tenemos dicha responsabilidad. Dicho ministerio es lo que te define el servicio, la entrega y la restauración de otros. Es lo que definió incluso al mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Marcos capítulo 10, verso 45 nos enseña para qué vino el Señor Jesucristo. ¿Para ser servido por los hombres? Es la pregunta. ¿O para servir? Bueno, específicamente dice el pasaje, para servir. Todos deberíamos, en otras palabras, ser diáconos, servidores dentro del pueblo de Dios. Esa es la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos, sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si has recibido algo de parte de Dios, y obviamente la respuesta es positiva, porque Dios ha dado dones, Pedro te indica, úsalo en pos del servicio a tus hermanos.
Úsalo en pos del servicio a tus hermanos. Úsalo, no lo guardes. No te quedes en tu casa. Úsalo para que otros sean beneficiados, demostrando así a aquel creyente que tiene dichos dones ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, porque Él usa dichos dones. Mis hermanos, ¿qué queremos decir con todo esto? Que dentro de ese ministerio de la restauración que compete a todo creyente, el llamado de Santiago hacia ellos de rescatar a los extraviados haya su lugar en el seno de la iglesia local. Observamos una vez más nuestro texto y por consiguiente entonces nuestro primer punto. Dice el pasaje: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. La gran pregunta es: ¿a quiénes se rescata? ¿A quiénes se rescata? Dice la primera parte del verso: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Nuestro autor presenta quizás un caso hipotético de la audiencia o real, posiblemente de la misma. Un caso que podría estar pasando o un caso que no podría estar pasando, si alguno se ha extraviado de la verdad. Vemos por naturaleza o por la naturaleza de sus palabras que es un caso que puede pasar, que alguno se extravíe entre los santos de la verdad. Si alguno de vosotros se ha extraviado, esto puede incluso pasar dentro de la iglesia. O que todo creyente tiene la probabilidad de pasar durante un tiempo de vida por esta situación. De hecho, la ausencia de particularizar su consejo nos da evidencia de que cualquier creyente, sea nuevo en la fe, anciano en la fe u obispo, puede pasar por un periodo de tiempo en los campos del error. Hay una particularidad dentro del pasaje. No habla acerca de los obispos, no habla acerca de los diáconos. Dice, si alguno, cualquiera. El contexto de Santiago es la iglesia y cómo incluso dentro de las iglesias cosas como estas pueden suceder. Que alguno se extravíe de la verdad. Bueno, usted dirá, dentro de la iglesia eso no pasa. Eso puede pasar en otro lugar. Y menos en una iglesia reformada. Eso no pasa en iglesias reformadas donde la verdad se exalta tanto que termina seduciendo a sus feligreses. Posiblemente eso no pasa en iglesias reformadas. En otras iglesias posiblemente sí, donde la verdad no es tan celebrada. Pero mis hermanos, cabe destacar que eso pasa incluso en las mejores iglesias. Estamos hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia más pura. Y Santiago lanza este flechazo en su carta. Cosas como estas entonces pueden pasar dentro, y es lo que él menciona en el pasaje. Si alguno se ha extraviado de la verdad. El autor nos habla de cómo ese individuo, no nos habla de cómo ese individuo se desvió. Particularmente si fue por voluntad propia o por influencia de otros. Parece ser que su enfoque no es mostrar por mano de quien llegó allí, sino la cuota de responsabilidad que tiene la comunidad de fe para restaurarla. Ahora bien, el texto nos indica, mis hermanos, que dicha persona se ha extraviado específicamente de la verdad. Es un extraviado, pero ¿extraviado de qué? Pues de la verdad. Es un hombre extraviado. ¿De qué cosa? Pues de la verdad. Eso hace del consejo de Santiago muy importante. La palabra para extraviado puede también traducirse como vagar, deambular, andar errante y sin rumbo respecto de alguna seguridad, verdad o virtud. Eso puede traducirse en la palabra. Entre otras cosas, seguridad, verdad o virtud. A esto nos referimos con extraviado. Normalmente cuando uno anda buscando direcciones en la calle para ir a un lugar, significa, y no sabe dónde es el lugar, significa en otras palabras que está extraviado. Estoy extraviado. ¿Sabes la dirección? Es un hombre extraviado. Es un hombre sin rumbo. Es un hombre perdido. Esta palabra aparece unas 37 veces en todo el Nuevo Testamento y hace alusión a engaño,
errar o descarriar. De hecho, es la misma palabra y primera vez que aparece en el libro de Santiago cuando dice en el verso 16, capítulo 1, amados hermanos míos, no erréis. Aparece ahí por primera vez. Solamente aparece 2 veces en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16, capítulo 5, verso 19. Y esto lo hace en el versículo 16 corrigiendo el pensamiento erróneo que tenían acerca de Dios y la relación con la tentación. No erréis, no se extravíen divagando en esos pensamientos fuera de lugar. Les dice Santiago en esa sección. En el Evangelio de Mateo, Jesús corrige el pensamiento errado de los saduceos sobre la resurrección cuando les menciona, por ejemplo, de quién será la mujer en la resurrección de los muertos cuando sus esposos en vida resuciten. ¿De quién será dicha mujer? Dice el pasaje, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. En otras referencias que suelen vincular específicamente dicho extravío con verdades centrales y fundamentales de la revelación de Dios. No es un error de cualquier cosa, son cosas fundamentales de la revelación de Dios. Para Santiago, mis hermanos, y todo el Nuevo Testamento, estar extraviado es estar extraviado de la verdad. Así. Estar extraviado es estar extraviado de la verdad. Y ahí que Santiago diga, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿de qué cosa? Bueno, específicamente de la verdad. ¿De cuál verdad? Acá no estamos hablando, al decir verdad, de cosas superficiales o honestamente secundarias. Estamos hablando de fundamentos, del epicentro mismo de la fe cristiana, la verdad de Dios. De hecho, mis hermanos, y podrá parecer un poco fuerte, el pastor John MacArthur cataloga a estas personas como apóstatas del verdadero evangelio, aunque pueda parecer fuerte, apóstatas del verdadero evangelio. Y no es porque MacArthur sea MacArthur y ya. Él simplemente vio la implicación de estar extraviado en el verso 20 y concluyó eso. ¿Qué dice el verso 20? En la última parte, salvará de muerte un alma. Si en este caso, la congregación salva a dicho individuo. Si es un caso de vida o es un caso de vida o muerte. Salvará de muerte un alma. Fuertes declaraciones de Santiago. Él concluyó la condición de estos hombres como apóstatas del verdadero evangelio por la consecuencia que trae desviarse de la fe. El muy conocido pastor Arthur Pym define el término apostasía de la siguiente manera. Escuchen. En otras palabras, es naufragar en la fe. Es el corazón apartado del Dios viviente. Es volver al mundo y ser vencido por él. Es mirar hacia atrás. Es retractarse. Es dar la espalda. Y como consecuencia, experimentar una caída definitiva. Qué descripción tan espantosa, ¿no? Pero al mismo tiempo real de los que no guardan la fe de los profetas y de los apóstoles. Esa es la condición de ellos. En cierto sentido, Santiago proclama el mismo mensaje urgente que comunica el escritor de la epístola a los hebreos. En el capítulo 3, verso 12 al 13, se dice del autor, mirad, hermanos, que ninguno de entre vosotros tenga un corazón pecador e incrédulo que se aparte del Dios vivo, pero animados unos a otros todos los días, entre tanto se diga hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Vean que el autor a los hebreos comunica también el aire de restauración que se hace posible dentro del seno de la iglesia local para aquellos que están posiblemente endurecidos por el engaño del pecado. Pero al mismo tiempo menciona animándose unos a otros. Esto puede pasar, pero aquí está la solución o el antídoto.
Otra vez el ministerio orgánico entre los creyentes. Así que hablamos de la verdad. Hacemos referencia a la verdad llana, donde no se halla ni mentira ni exageración. La palabra en griego es la misma que aparece en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice el autor: de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He ahí la palabra que utiliza Santiago. Es la misma palabra. Aquel que se extravía de la verdad, entonces se extravía del verdadero evangelio. Y no es insuficiente recalcar que Jesús es la verdad encarnada. Solo en Jesús, quien es la verdad, podemos encontrar libertad y vida. Sin Jesús, sin la verdad, entonces, ¿qué hay como consecuencia? Muerte, tal como dice el versículo 20 del pasaje. Un comentarista dijo: lo que Santiago hace en realidad es advertirle a la gente que no deben apartarse de la revelación de Dios. Ellos deben permanecer ahí, en la revelación de Dios. La verdad es, por lo tanto, mis hermanos, la plenitud del evangelio. Él ya les ha informado de que han recibido su nacimiento espiritual. ¿Por qué cosa? Versículo 18 del capítulo 1. Por la palabra de verdad. Dice el pasaje: ustedes han sido renacidos por la palabra de verdad. La palabra de verdad ha jugado un papel preponderante en el nacimiento de estas personas. Aquellos que se desvían de dicha verdad están propensos a la muerte. Dios incursionó en tu corazón a través de la verdad y debes permanecer en la verdad. De hecho, más adelante, Él les dice y les ha aconsejado que no nieguen la verdad. Santiago capítulo 3, verso 14, cuando dice: no mintáis contra la verdad. Mis amados hermanos, el corazón pastoral de este hombre, Santiago, lo llevó a no pasar por alto una situación tan apremiante como esta: la salud espiritual y doctrinal de las almas de estas personas. No es cualquier cosa. Aquí estamos hablando de temas de vida o muerte, que deberían incluso condicionar a la iglesia del Señor. El gran propósito de los pastores es la protección de las ovejas a través de la predicación de la palabra. Predicamos ciertamente cada semana en los cultos de oración, en la reunión de los varones, de las damas, evangelizamos, se dan consejos. Se hace eso continuamente por el bienestar espiritual y doctrinal de las almas de los miembros. Pero no solamente predicamos, no solamente los pastores predican, sino que también amamos a las personas a quienes les estamos predicando continuamente. Y eso involucra su alma y su salud espiritual. Los pastores no simplemente son fabricantes de sermones, ellos son médicos del alma, se involucran por el bienestar del alma de la persona. Observen el solemne encargo que hace el príncipe de los puritanos, John Owen, en su sermón titulado El trabajo del pastor y la apostasía. Contra aquellos que tienen este noble oficio, escuchen bien lo que él dice. Ese ministerio santo, humilde, laborioso, el primero que Cristo instituyó en la iglesia, fue el medio primordial usado para convertir a los hombres a la obediencia evangélica y preservarlos en ella. Su doctrina, su espíritu, su ejemplo, su comportamiento y manera de vivir, sus oraciones, predicaciones y todos sus esfuerzos tendían a ello y eran bendecidos y prosperados por Dios para que se cumpliera. El ejemplo de los pastores influenciaba profunda y positivamente a la iglesia local. Es lo que quiere decir John Owen. En aquel entonces, la vida de los cristianos era un reflejo de la verdad del evangelio, porque los pastores se enfocaban en eso. Era su prioridad, que el bienestar de la iglesia depende del cumplimiento correcto del oficio del ministerio. Es declarado claramente por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Los pastores se encargan de capacitar a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. Dice Owen que el bienestar de la iglesia depende del cumplimiento correcto de este oficio. En proporción a ello, progresará la iglesia o decaerá la iglesia.
dice él. La naturaleza de este oficio, los fines para los cuales fue instituido, sus obras y deberes, con la experiencia universal de todas las edades y lugares, confirman esta observación más allá de toda contradicción. Por lo tanto, escuchen bien esto, si los que asumen el ejercicio de este oficio fracasan rotunda y notoriamente en el desempeño y cumplimiento de los deberes que les corresponden, especialmente si lo hacen de manera general, y eso ocurre durante mucho tiempo, el resultado será un pueblo corrupto que ha degenerado los principios del Evangelio. Él sigue diciendo, en un tono un poco más fuerte, lo siguiente: los rebaños no se preservan donde los pastores son negligentes. No se preservan. Los campos se llenan de maleza, espinas y zarzas si no son debidamente cuidados. Nuestro autor entendía la urgencia de este tipo de consejo. Su enfoque no fue netamente su pequeño rebaño local de la iglesia de Jerusalén, porque él era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Por el contexto de la nación, dicha preocupación se extendió a los creyentes perseguidos fuera de la región de Palestina, porque somos más propensos a pecar en nuestra mente y a extraviarnos de la verdad cuando somos puestos a prueba. Más propensos, mucho más propensos. Yo quisiera hacer aquí una nota de paréntesis que en su momento también lo hice en mi iglesia local cuando prediqué este sermón. Ustedes saben muy bien que en la iglesia de Cagua no hay pastores. Obviamente el encargo fue un poco más significativo. Sin embargo, yo les pregunto, en función de toda esta responsabilidad que recae sobre los pastores en cuidar a la iglesia, en este caso enseñar a la iglesia de que cuide de sí misma entre los miembros, este encargo es un encargo solemne, como lo menciona el puritano John Owen. Y la pregunta sería, entre los hombres que están acá, ¿quieres ser pastor? ¿Deseas ser pastor? ¿Consideras que Dios te está llamando al ministerio pastoral? Porque bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Han pasado quizás mucho tiempo de que no se constituyen pastores. Por lo menos en mi iglesia han pasado 5 años desde que no se tocó ese tema de manera tan formal. Y posiblemente en un periodo de 5 años alguien debe tener el deseo al ministerio. Son 5 años. Cualquier cosa puede pasar en 5 años. Un deseo, un anhelo de cuidar al pueblo de Dios. Pues si es así, si hay hombres acá entre vosotros que tienen el deseo de cuidar al pueblo de Dios, es necesario que consideres el costo que trae consigo el cuidado comunitario e individual de las almas. Lo más importante que harás y donde se te pedirá cuenta será en el seno del cuidado que le brindaste en la pureza doctrinal del cuerpo de Cristo. Es ahí, los pastores son promotores públicos de la verdad. Ellos guardan la verdad, ellos viven la verdad y ellos enseñan la verdad. Ese será básicamente el ministerio encargados a él. Puedo sacar eso como implicación porque Santiago era un pastor y se dedicó a enseñar a esta iglesia perseguida en esta carta tan corta. Y bueno, básicamente, aquellos, según el pasaje, a quienes se rescata son a los que se han extraviado de la verdad. ¿A quiénes se rescata según el pasaje? ¿A quiénes? ¿Cuál es el foco de Santiago en su amonestación? A los que tácitamente se han extraviado entonces de las verdades fundamentales de la fe. Observemos ahora nuestro segundo punto. ¿Quién participa en la misión? ¿Quiénes son los participantes de la misión? Versículo 19 de nuestro pasaje. Sigue diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y aquí en nuestro segundo punto, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Y ahí nuestro segundo punto. ¿Quién participa en la misión de rescatar a los extraviados?
a los perdidos, a los errantes, a los deambulantes en la fe. ¿Quiénes participan en la misión? Levante la mano quien participa en la misión. Aquí es donde vemos el claro vínculo que hace Santiago con ese ministerio de restauración comunitaria. No es solo estar extraviado, ya que eso en sí mismo puede ser considerado como una tragedia, ¿no? Estar extraviado es, en otras palabras, una tragedia. Pero el gran problema, mis hermanos, no es simplemente estar extraviado. El gran problema es estar extraviado y que nadie esté haciendo nada por eso. Que estemos de brazos cruzados esperando que otra persona lo haga. Es estar deambulando en la fe y ser indiferentes a ellos entre nosotros mismos. Ese no es mi asunto. Yo no tengo vela en ese entierro, digan por ahí. El peso que impulsa la acción que demanda el autor es a causa de la ausencia de la verdad en el individuo, no es cualquier cosa. No es que este hombre faltó a clases, eso es su responsabilidad, ¿no? Le dice, asiste a clases, no sé. Es la verdad lo que está en juego acá, es la vida espiritual de esta persona, es lo que impulsa la acción del consejo de Santiago. Tanto así que se repite la frase dos veces en los dos versículos. Es la ausencia de la verdad lo que nos mueve a preocuparnos por el alma de dichas personas. Es un asunto entre la vida y la muerte, mis hermanos, lo que está en juego. Una vez más observamos la generalidad del texto en quién debe desempeñar la labor de restauración. No hace una referencia otra vez a los pastores, a los diáconos o a algún hombre prominente dentro de la iglesia. Una versión dice, quien quiera que sea, le haga volver. Quien quiera, el que sea, haga algo, haga volver a dicho hombre del error de su camino. Es acá donde vemos lo que Dios espera casi también de su iglesia, una iglesia participativa en los fracasos de los que se desvían y no netamente en la celebración de la ortodoxia de otros. Celebramos la ortodoxia, gracias a Dios, hemos crecido en ciertos aspectos, pero eso no tiene tanto trabajo como involucrarse en las almas perdidas, en los extraviados. Nos preocupamos por aquellos también que se desvían. De hecho, son los que están firmes en la fe, los que deberían ser los primeros en procurar el proceso de restauración en el alma perdida. Sin embargo, el texto nos dice, quien quiera que sea. No coloque ese peso, los firmes, los fuertes. Quien quiera que sea, haga lo que debía hacer. Es como dice el pasaje, haga volver al pecador del error de su camino. Él está transicionando específicamente por un camino truncado, posiblemente por el camino ancho, y debe ser devuelto con urgencia al camino angosto que Cristo ha trazado para sus hijos. Mis hermanos, ¿quiénes participan en esta misión? Es la pregunta. Dios a menudo se vale en un gran porcentaje de su obra de manos humanas para llevar a cabo sus propósitos, de instrumentos, de vasijas de barro. En el gran tapiz de la providencia y la historia, nuestra labor juega un papel preponderante, importante y fundamental. Nuestra labor dentro de la providencia y de la historia de nuestro Dios. Dice Carlos Spurgeon lo siguiente: la mayoría de las personas han sido convencidas por la piadosa conversación de las hermanas, algo sumamente natural. Algo sencilla, natural, orgánica, por el santo ejemplo de las madres, por el ministro, por la escuela sabatina o por la lectura de tratados o la revisión de las escrituras. Han sido convencidas por la piadosa conversación o por los medios que estos son descritos por medio de este autor. No creamos, sigue diciendo él, que Dios trabajará a menudo sin instrumentos. No nos sentemos en silencio y digamos, Dios hará su propia obra. Bueno, efectivamente lo hará, Dios hará su obra. Ciertamente Dios lo hará y en eso descansamos. Pero va a hacer su obra usando a sus hijos como instrumentos. Diría el apóstol Pablo, somos simples
colaboradores, simples vasijas en manos del gran alfarero, nuestro Dios. Así de sencillo. Vean lo que Pablo dice tocante al precioso misterio de la reconciliación. Es un encargo precioso que obviamente me llena de temor porque uno muchas veces como creyente es muy negligente en esos asuntos. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Según el texto, ¿quiénes son los que participan de esta obra? ¿Quiénes? El Santo Cristo los ha hecho embajadores de su mensaje, del ministerio de la reconciliación. Nos bastaría a nosotros ser simplemente un limpiabotas, pero ¿qué nos hizo? Embajadores de su mensaje. Nos ha encargado este precioso mensaje para transmitirlo con claridad y fidelidad al corazón de los santos, de los perdidos, de los que no tienen a Cristo. Es a través de la iglesia, es la iglesia la responsable de transmitir este mensaje, de procurar, de iniciar, de promover, de ser los pioneros en la restauración. Pues la iglesia obviamente es la que participa. ¿Quiénes son los participantes, mis hermanos, una vez más de esta obra? Pues tú y yo, la iglesia de Cristo. Ahora, ¿quiénes dentro de la iglesia de Cristo ejercen esta labor? Bueno, pues todos. Ese alguno que dice el pasaje no excluye a nadie. Si alguno es muy general, no excluye a nadie. Todos participamos en la obra restauradora de nuestro Dios. Todos. Una vez escuché, aquí una nota de balance para que puedan descansar de toda la argumentación. Leí un libro que se llama Sé líder, del pastor Paul Tripp. Y en el capítulo 14 él habla de la restauración. Es un libro netamente para ministerio. Y en el capítulo 14 él habla acerca de la restauración en el ministerio. Y aunque las historias son reales, muchas veces se cambian los nombres para preservar la identidad y la reputación de los hombres que son mencionados. Una vez llega el cuerpo de liderazgo al local de la iglesia, específicamente a la oficina, y encuentran al pastor de dicha iglesia postrado en su escritorio borracho. ¿Qué haría usted en ese caso? Dios guarde al pastor Joan, ¿no? Que encuentra al pastor Joan borracho en su oficina. ¿Qué pensaría? Bueno, yo le voy a decir lo que hicieron estos hombres. Inmediatamente lo descalificaron y le dijeron, no te necesitamos. Posiblemente un largo trayecto de ministerio pastoral. Buenas predicaciones, buena consejería. Quizás escribió libros, mucho discipulado, mucho fruto. Ya no te necesitamos ya. Paul Tripp menciona que la iglesia aplicó una disciplina muy severa
a este hombre, muy severa. Este hombre no experimentó, en otras palabras, la gracia restauradora, el perdón, la reconciliación y el acompañamiento espiritual. Simplemente lo votaron como si fuese un hombre más. Ya no nos sirves, fuera de aquí. ¿Qué opinan de eso? Bueno, Paul Tripp obviamente fue a esa iglesia para acompañarles y ayudarles en ese asunto. Resaltó que Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Iniciaron un proceso de restauración con este hombre. Este hombre obviamente no siguió pastoreando la iglesia, sino que fue colocado en otra iglesia como pastor. Pero después de un periodo largo de restauración. Porque los oficiales son propensos a las caídas, mis hermanos. Ahora, ¿qué hacemos cuando un oficial cae? Ya no nos sirve para nada. En vez de iniciar un proceso de restauración que Dios también ha designado en su palabra para el cuidado de los suyos. Y aunque entendemos que la disciplina es parte también de ese proceso, el punto es que la iglesia hace algo. Parte de la restauración incluye la disciplina, sin lugar a dudas, pero no simplemente lo botan, ya no nos sirves, buscamos a otro pastor. Muchas veces nos perdemos de vista el gran propósito que Dios tiene a través de la restauración. Colocamos tanto empeño para que una persona sea lo que sea, que cuando hace lo contrario nos decepcionamos tan inmediatamente que lanzamos todo por la borda. No importa, ya no sirve. Yo me enfoco en alguien más. Mis hermanos, eso no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio de la gracia, que restaura, que capacita, que cuida, que acompaña, que perdona, que reconcilia. No es el Evangelio. La pregunta es por qué nos decepcionamos tan rápido de las personas. ¿Acaso no hemos experimentado de alguna u otra manera el amor y la gracia de Dios continuamente y pacientemente? Él podría fulminarte hoy por la tarde, si fuese posible, por un comportamiento equivocado con tu esposa o con tus hijos. Ya no me sirve, fuera de aquí, me cansé de ti. Dios no hace eso. Dios cuida a su pueblo, Dios es muy paciente, misericordioso, lleno de bondad y de gracia para restaurar a los caídos. Lo vemos acá, vemos cómo Santiago se preocupa por eso. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado, haga algo, restaure a ese hermano. La gran pregunta, ¿quiénes son los que participan de esta obra? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los miembros. ¿Quiénes dentro de la iglesia hacen dicha labor? Pues todos hacen dicha labor. Ese alguno no excluye a nadie. Aunque entiéndase, mis hermanos, en una nota de paréntesis acá, aquel que inicia la obra debe, por lo menos, no ser uno de los extraviados. Debe ser una persona, obviamente, consciente, objetiva, centrado en la palabra, que pueda dispensar gracia, misericordia y verdad a la persona extraviada. Podríamos implicar del pasaje que aquellos que hacen volver del error de su camino al pecador son los que no están en la misma posición que ellos. Porque efectivamente no podemos dispensar a otros lo que nosotros no tenemos y no poseemos. Sería incongruente animar a que se preserve la doctrina de Dios cuando yo no conozco dicha doctrina. El sentido de urgencia por la preservación de la misma se debe a que la conozco, a que la valoro, a que la tengo por convicción en mi alma y sé que tú no estás andando conforme a esa verdad. Eso nos impulsa a procurar la unidad y la paz doctrinal dentro de la iglesia local, porque conozco la doctrina de Dios y conozco al Dios de la doctrina. No espero simplemente que otro lo haga. Si no conozco la doctrina, no me importa, soy indiferente. El sentido de urgencia viene obviamente alimentado por la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y no solamente
es un conocimiento de la doctrina de Dios, sino que también conocemos las grandes consecuencias de no tenerla y de no entenderla. No solamente vemos las cosas positivas, sino también las cosas negativas de no tener la doctrina que nosotros abrazamos. ¿A dónde se dirige una iglesia que falla en aspectos fundamentales de la Biblia? ¿Hacia dónde? Bueno, obviamente hacia la perdición. Juan habla del espíritu de error en aquellos que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Es un error en un asunto completamente fundamental. Lo que la iglesia, mis hermanos, cada miembro fiel debe hacer y con preocupación amorosa es buscar a los que se han extraviado de la verdad e instarlos a regresar, instarlos, persuadirlos, convencerlos, a usar todos los recursos posibles para que abracen la verdad que una vez profesaron. Eso es lo que debe hacer la iglesia. No es dejarlos y concluir con una tristeza que son una causa perdida sin previamente haber intentado algo. Yo sabía que él iba a terminar así. ¿Y qué hiciste por eso? Si sabías, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hicimos? La iglesia debe preocuparse por devolver la adoración santa en cada corazón desviado, en cada alma perdida, que la adoración pueda ser recuperada en cada corazón. Hacia allá nos dirigimos todos. Diría el pastor John Piper, las misiones existen porque la adoración no existe. Debemos recuperar la adoración en cada corazón que se ha desviado de la verdad. ¿Quiénes son los que participan de la misión? Pues toda la iglesia. ¿A quienes buscamos? A los que se han extraviado. Ahora, mis hermanos, no es simplemente abocarnos a la situación calamitosa doctrinal cuando ya se nos escapó de las manos, porque eso puede pasar. Es necesario que nos anticipemos a las causas perdidas, que procuremos el discipulado entre nosotros como iglesia local, que aclaremos dudas, que enseñemos la verdad, que corrijamos el pecado, que hablemos de Cristo y del Evangelio, a que simplemente nos aboquemos a las situaciones cuando ya efectivamente son extremas. Como diría un pastor venezolano, no debemos ser de aquellos que andan apagando fuegos. Cuando la cosa ya está, es cuando uno se anticipa para que esas cosas no pasen. No hace lo humanamente posible en su labor como miembro para edificar al cuerpo de Cristo y capacitar al cuerpo de Cristo. Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Veamos nuestro último punto, mis hermanos. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto de esta misión? La última parte es salvará de muerte un alma. Aquel hombre que digna a encargarse de la restauración de esa persona cubrirá, por lo tanto, multitud de pecados. Este hombre cubrirá multitud de pecados. A comienzos del siglo XX, en el año de 1912, para ser un poco más precisos, Robertson escribió estas notables palabras que no han perdido su significado. Ver la condición desesperada en que viven las víctimas en los barrios bajos o en las dilapidadas casas de vecindario es suficiente. Solamente un vistazo a estos lugares es suficiente para desalentar a cualquier encargado de asistencia social. Solamente un vistazo de esto. Solamente un vistazo. No hay mucho trabajo allí. Yo mejor me voy. Las drogas han apresado a algunos con grapas de acero, dice él. La bebida ha encendido la sangre de otros. El cigarrillo ha matado la voluntad de otros y la inmoralidad ha arrojado a otros al abismo. Muchos de ellos llegan tambaleándose a albergues de recuperación, esas ciudades de refugio. Sin embargo, sigue diciendo Robertson, bienaventurados son los que saben cómo salvar almas como estas que han conocido mejores días y que han descendido al valle del pecado y del dolor. Bienaventurados aquellos que haciendo o viendo un vistazo simplemente a esta condición tan deplorable, inclinan su corazón al salvar a estas personas, porque saben que la consecuencia que trae dicha labor es
trascendental. Es notable para la persona, para el bien de su alma. Fin de la cita. Simon Kistemaker, un famoso comentarista bíblico y de quien siempre hago uso en la elaboración de los sermones, dice lo siguiente: cuando dice el pasaje salvará de muerte un alma, cuando nos esforzamos por rescatar al que está pereciendo en pecado, buscamos como objetivo principal no simplemente ganar un argumento, es su alma lo que está en juego. Es su alma lo que está en juego. No es, dice él, mi reputación delante de la iglesia, no es su reputación, es su alma lo que está en juego. Lo que implica mi corazón a desgastarme por esa persona es el bienestar de su alma. Somos, en otras palabras, ganadores de almas, como diría Spurgeon. Somos comisionados en nombre de Cristo para discipular a las naciones, enseñándoles el santo evangelio que Cristo nos dejó para atesorar. Vemos un pecador en peligro, sigue diciendo él, de morir una muerte eterna y a punto de quedar excluido de la vida eterna. Imagínense, un asunto entre la vida y la muerte. ¿Qué haces en ese sentido? ¿Qué haces en ese contexto? Es por eso que algunos predicadores como Paul Washer hacen tanto énfasis en la predicación pública del evangelio, porque esas personas están así, entre la vida y la muerte. Con cuánta más responsabilidad, dice Santiago, debería la iglesia involucrarse en aquellos que se han extraviado. Es el seno de tu propia iglesia local. No sé si les ha pasado de personas que conocen que las vio hoy y mañana ya no están. Murieron por trágicos accidentes o muerte natural, lo que sea, o se fueron del país y ya no tenemos conexión con ellos. Y se les pasó la oportunidad de predicarles el evangelio. Señor, es nuestra oración, abre puerta para la palabra. Gloria a Dios, hacemos dichas oraciones continuamente, pero debemos propiciar, como creyentes evangélicos que somos, que la Biblia también nos enseña a ser discípulos, predicar la palabra de Dios, hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, porque es un asunto de vida o muerte. Debemos de recordar, sin embargo, que Dios nos usa como instrumentos, mis hermanos, para restaurar la relación entre Dios y ese hombre perdido. Así como Cristo se encarnó para restaurar la condición de ese hombre y Dios, ¿cuál debería ser entonces el papel de la iglesia? Una extensión de la labor que hizo Cristo de este lado de la eternidad. ¿Debería ser ajeno al propósito de Cristo o vinculante al propósito de Cristo? La salvación es entonces, y sigue siendo la obra de Dios, pero se ve a los instrumentos humanos para materializar dicha obra. Utiliza a los hombres para restaurar a los hombres del error de su camino hacia la verdad. Santiago menciona que cuando esto ocurre, muchos pecados son cubiertos. Qué precioso pasaje que nos vincula preciosamente lo que dice el Antiguo Testamento. Bienaventurados los que en sus faltas son cubiertas. Bienaventurados estos hombres. ¿Quién hace esa obra? Bueno, efectivamente la hace Dios. El ser humano puede cubrir los pecados, puede esconder los pecados. Yo recuerdo cuando me iba a confesar con el padre y uno entendía en su mente, bueno, el padre es el que perdona los pecados, ¿no? Hubo un hermano de mi iglesia que cuando se fue a confesar, el padre estaba borracho. Qué referencia, ¿no? Estamos calificados para cubrir pecados. El texto dice, cubrirá multitud de pecados. ¿El hombre tiene la capacidad de cubrir los pecados de otros hombres? Bueno, entendemos por la Biblia que solamente nuestro Señor Jesús tiene la prerrogativa en sus manos de cubrir el pecado confesado y dejado.
Esta última declaración, sigue diciendo Kistemaker, de este versículo, no debe tomarse literalmente, como que si tengo la capacidad de hacerlo, puesto que el hombre naturalmente es incapaz de cubrir pecados. Las Escrituras nos enseñan que no es el hombre, sino Dios, quien tiene la autoridad de perdonar los pecados. En Marcos capítulo 2, versículo 5, se nos narra la historia de un grupo de amigos que bajaron a su amigo paralítico desde el techo, a causa de la gran multitud, como para entrar por la puerta convencional. Ellos hicieron esto para que Jesús los sanara. Dice el pasaje, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente Jesús es Dios. Solamente Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Y Jesús hace dicha declaración al paralítico. La expresión cubrir se refiere implícitamente a la acción de Dios al perdonar el pecado. Imagínese usted está procurando la reconciliación de este hombre que se ha extraviado de la verdad con su Dios. Lo hace volver a través de los puntos fundamentales de la fe. Él va a arrepentirse de su mal camino. Él va a volverse de su mal camino. ¿Y qué va a hacer específicamente? Postrarse delante de la presencia de Dios, del Dios Santo, quien termine perdonándolo y restaurándolo. Es Dios quien termina cubriendo la falta. Usted es un restaurador, o un medio, para ser un poco más específico, que Dios utiliza para ello. De hecho, podemos ver una alusión, una simple alusión en el Antiguo Testamento cuando dice en Proverbios capítulo 10, versículo 12, el amor cubre todas las faltas. El amor quien cubre es el amor quien cubre. Es el amor que determina y anima el corazón de los santos a seguir involucrándose con las personas. ¿Qué está tratando de decir Santiago en este pasaje? Porque dice que el creyente tiene como la potestad de cubrir multitud de pecados. Bueno, entendemos que no es así. Es Cristo quien lo hace. Calvino dice, Santiago enseña aquí algo más alto. Es decir, que los pecados quedan borrados ante Dios. Es como si hubiera dicho que Salomón ha declarado que esto es el fruto del amor que cubre los pecados. Pero no hay modo mejor o más excelente de cubrirlos que cuando están totalmente abolidos delante de la presencia de Dios. Es la misma frase que utiliza el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, en dignidad, principalmente tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mis amados hermanos, cuando Dios perdona al pecador, acepta al pecador como que si nunca hubiese pecado, porque es la justicia de Cristo la que termina siendo de referencia delante de la presencia de Dios. Qué precioso mensaje, qué precioso es el Dios quien aleja el pecado tan lejos como está el oriente del occidente y cubre al pecador con la misma sangre derramada de su Hijo. Él lo hace, pero lo hace en Cristo. No hay perdón sin Cristo, no hay obra preciosa sin el Evangelio de Cristo. A eso hacemos referencia. En el verso 20 aparecen dos palabras que son claves para relacionar este pasaje con la obra redentora del Señor Jesús. En primer lugar, en este caso, salvar. Salvará de muerte un alma. En el Nuevo Testamento se nos enseña que aquel que puede salvar es el Hijo de Dios. Solamente el Hijo de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 17. Hacer pasar de vida a muerte solamente es una prerrogativa que le corresponde a Jesús. Y obtener a través de la fe en Él la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Además, también aparece otra palabra que es cubrir, que indica la idea de encubrir, esconder. En Colosenses capítulo 3, versículo 3, aparece una palabra conocida que indica que hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios.
Mis amados hermanos, solo Cristo puede salvar nuestras almas y cubrir nuestros pecados. Solamente Dios tiene ese precioso privilegio. Ese proceso se hace mediante la obra evangélica de cada miembro al llevar a ese creyente supuesto o posiblemente creyente extraviado de la mentira a la verdad y que pueda lograr una reconciliación con su Dios. Imagínense, Dios nos hace partícipes a todos de dicha restauración al involucrarnos con las personas extraviadas. ¡Qué preciosa obra! Amados hermanos, Dios ha colocado una perla en nuestras manos. Una perla que no solamente debemos guardar y esconder, sino que también debemos aplicar y vivir. El llamado del Evangelio incluye la participación de tu vida en el rescate de otros, así como Dios en Cristo lo hizo contigo. Es por eso que mi argumento es que Dios ha capacitado en Cristo a los creyentes para restaurar o rescatar a los caídos. No podemos rescatar a otros si nosotros somos los perdidos. Es imposible. Es una empresa inútil. Es correr tras el viento. Tratar de iniciar una obra cuando somos los principalmente perdidos. Hemos sido restaurados nosotros primeros a causa de la gracia, a causa del amor y la compasión de Dios, para que podamos entonces, a la luz de esas virtudes transmitidas por el poder del Espíritu Santo en nuestra alma, ayudar a los demás. Yo quisiera dejar una nota final a los amigos que nos visitan en esta mañana. Lamento decirte que el personaje que el autor presenta en este pasaje es la característica natural que te define. Por naturaleza, tú has nacido perdido. Un hombre que desde el seno del vientre nace extraviado de la verdad y anda por el error de su camino toda su vida, o hasta este momento de su vida. Naturalmente, la verdad no la tienes tú. La verdad la tiene Cristo. Cristo es la verdad. Y la verdad que es Cristo tiene el poder para libertarte, para librarte específicamente de tu pecado. Y ese pecado puede ser cubierto por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz hace 2000 años a favor de aquellos que han sido escogidos por Él. Lo único que Dios te pide es que vengas a Él en arrepentimiento y fe, es que te arrepientas de tus pecados y recibas el beneficio del perdón y de la gracia. Solamente atendiendo a este llamado del Evangelio, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo en fe. Y si lo haces, ten por seguro que si llegas a caer en el desarrollo de tu vida cristiana, tienes a una comunidad de fe que ha de ayudarte en tu crecimiento y en la preservación de tu alma. Aquella comunidad que es el objeto que Santiago menciona en este pasaje para rescatar a los caídos, para que no tropieces. Pero si tropiezas, Dios es justo también para perdonar y restaurar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendita y santa palabra. No somos nadie. Somos simples instrumentos en tus manos. Como diría alguien, somos instrumentos en las manos de un precioso Redentor. Podemos incluso ser restaurados en el proceso de la restauración. Oh Padre, por favor, ayúdanos a perdernos en Cristo. Que Cristo sea la razón de nuestra vida y de nuestra existencia. Y que podamos comunicar a este precioso Cristo a otros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por preservarnos tanto. Guarda a cada uno de mis hermanos acá presentes de que puedan extraviarse de la verdad. Presérvalos, Señor, en la verdad. Ayúdalos a contender incluso ardientemente por la verdad, a que estudien las Escrituras, sean preservados por la misma Escritura. Padre, porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.